allí en su provincia. Más de 5.000 hectáreas perjudicadas por el fuego. Y lamentablemente la situación continúa, ¿no? Se había podido controlar de alguna manera la situación, pero obviamente ustedes saben, ¿no?, cómo es el fuego. Son muchas las circunstancias que terminan haciendo que las llamas crezcan o no, que mermen, y efectivamente está más complicado en las últimas horas. Y el gobernador, que va a estar acá en instantes, ahí lo veo ingresando, posteó lo siguiente, mirá. En el día de hoy volvieron a iniciarse de forma intencional varios focos de incendio en distintos campos cercanos a la ciudad de Esquel. Gracias a la rápida intervención de los bomberos y al accionar de la policía de Chubut, pudimos controlar el fuego e identificar al principal responsable detrás de estos hechos. Como dijimos desde el primer momento, no nos vamos a dejar intimidar por un grupo de inadaptados que se amparan en falsas banderas para usurpar tierras y prender fuego a los bosques de nuestra cordillera. La decisión política es clara: tolerancia cero con este tipo de delitos y cárcel inmediata para todos los responsables. Claro, ya se había denunciado ante la justicia, por un lado, usurpaciones, vandalismo en toda esa zona. El juez Otranto es el que intervino, según el gobernador, ahora lo va a decir, ratificar o rectificar. Hay cierta demora en la justicia para tomar decisiones que ellos necesitan con las fuerzas federales. Y no solo usurpaciones, sino también, y esto es lo que ha denunciado el gobernador Ignacio Torres, que enseguida se suma con nosotros, es accionar en consecuencia, ¿no?, a esa decisión judicial que lamentablemente ahora tiene como víctima a nuestros bosques, ¿no?, que estábamos viendo allí esas imágenes. Ya está con nosotros el gobernador de la provincia de Chubut, Ignacio Torres, a quien le damos la bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Buenas Bienvenido, noches. ¿Cómo estás? ¿Pseudo mapuches son los que prenden fuego? Sí, por eso hay que hacer la separación, ¿no?, de lo que son las comunidades que estuvimos hace poco, que convivimos en armonía hace muchísimos años, y la verdad que yo agradezco el acompañamiento de esas comunidades porque hay que decir las cosas como son. Hay un grupo de pseudo mapuches, de pseudo tehuelches, que bajo falsas banderas cometen delitos. Usurpaciones, incendios. Hoy se dio una serie de focos en paralelo, donde uno que se intervino rápidamente se pudo dar con la persona que está actualmente internada en el hospital de Esquel, producto de que se comprometió la respiración por el humo, pero ya sabemos que es parte de los grupos que avalaban justamente la violencia de la resistencia ancestral. Y la resistencia ancestral mapuche, para que se sepa, son unos chantas, no son parte de alguna comunidad mapuche tehuelche. Muchos son del conurbano, son de Balvanera, de Flores. Vos habías comentado que tenían número de 011, digamos, característica de Buenos Aires, ni siquiera... Cuando se dio el incendio del lago Puelo, ¿se acuerdan? Hace algunos años, las tomas que se dieron en ese momento, donde hay familias que perdieron absolutamente todo y no recuperaron nada, la gran mayoría venían del conurbano bonaerense. Y también hay que decir algo: esta persona que está detenida en este momento, que está internada en el hospital, que no reconoce al Estado argentino como tal, esta persona era empleada del municipio de Esquel. Un empleado del municipio fue uno de los incendiarios. Trabajaba en el municipio, recién me comuniqué con el intendente, mañana inmediatamente va a ser O sea que están infiltrados dentro del Estado algunos, tuvieron la cobertura durante muchos años del Estado, de algunos sectores de organizaciones muy afines al kirchnerismo. Cruz Cárdenas, que es quien desalojamos hace pocos días del Parque Nacional Los Alerces, era brigadista del Sistema Nacional de Manejo del Fuego. De un día para el otro se autopercibió mapuche y tomó patrimonio de todos los argentinos. Eso es interesante pasar en limpio, ¿no? Porque lo que han planteado ustedes en varias oportunidades tiene que ver con esto. Hay un grupo que efectivamente sí pertenece a los pueblos originarios y con quien de hecho ustedes tienen diálogo y trabajan en conjunto. Es gente de trabajo, es gente de bien, es gente que la verdad que en ningún momento cometió algún acto de violencia y que están legalmente reconocidos porque hay un mandato constitucional. Este es un grupo de violentos que ahora vemos que hay vínculos... se hacen pasar por pueblos originarios. Sí, son chantas. Jones Wallace es un chanta. O sea, Jones Wallace reivindica los derechos ancestrales, pero no lo agarraron haciendo un camaruco, lo agarraron robando un auto hace poco. Y hasta, lo otro día decíamos, era flogger y están los videos para comprobar cómo se movía. Bueno,
no está mal ser flogger, digamos, pero pertenecía más a esa... Pero no puede ser flogger a los 20 años y mapuche a los... Y recibir una visión que dice que toda la zona más rica de la Patagonia le pertenece por no sé qué... El peligro es que no dimensionan el daño que hacen. Claro. Yo estuve la semana pasada con las 70 familias que perdieron sus viviendas, que de milagro no se perdieron vida. Ahora, ¿qué tan organizado? Porque uno dice, bueno, esto ocurre en la Patagonia, Chile tiene un problema enorme que recorre todo su país. ¿Qué tan fogoneado está por la oposición, en este caso al gobierno, y por grupos afines que quieren el caos? ¿O lo ven ustedes como algo aislado? ¿O de dónde se tracciona, no? Porque explicabas que, por ejemplo, había todo un grupo que provenía de la provincia de Buenos Aires. ¿Esto está traccionado y organizado por algún sector? ¿Tienen indicios? Muchos que tomaron tierras en Puelo eran beneficiarios de planes sociales con el gobierno anterior. Cuando me tocó hacer la denuncia, yo era diputado en ese momento, la respuesta, que incluso fue una respuesta a un pedido de informe en el Congreso, fue que no era un delito, no había un dilema legal, sino que era un problema de hábitat, era un tema habitacional. Esto dicho por el Ministerio de Seguridad del gobierno de Alberto Fernández. Había una cuestión de ideologizar absolutamente todo. El tema es que no estamos hablando solamente de un delito, estamos hablando de una cuestión de soberanía. Las relaciones con Chile. En Chile hubo una escalada de violencia exponencial que no puede pasar eso en Argentina. Claro. Hace 48 horas, un grupo ligado a la RAM de Chile, en una radio chilena, se adjudicaron el atentado a la estancia Amancay, donde hubieron bombas Molotov, donde hicieron un destrozo muy importante. Por eso, insisto que no hay que relativizar. Por eso pregunto qué tan grave, o sea, qué tan organizado está este grupo, si está aislado del resto de otros grupos que andan por ahí siempre atentos al caos, incluso en Buenos Aires, por supuesto, en el conurbano especialmente, o si, digamos, o forman parte de una organización o están aislados ahí. Por lo que ustedes investigan, digo, gobernador. Yo creo que hoy, si vamos a fondo, si trabajamos en conjunto interjurisdiccional, o sea, con Nación, la provincia y los municipios, podemos ganar esta batalla. Pero hay que darla a fondo. ¿Dónde está el cuello de botella que tenemos? Lamentablemente, en los tiempos de la justicia federal. Vos recién hablabas del juez Otranto. Guido Otranto, sí. No hay, algunos dicen, bueno, es el garantismo berreta de siempre. No, es el miedo. El miedo de no querer resolver rápido y patear todo a alguna instancia... Que les dio la orden de allanamiento para desalojar a los alerces. En su momento también con el caso Maldonado. Estos grupos, el líder es John Esguala, ¿y quién los financia o se financian solos? Mira, la verdad que tienen acompañamiento de distintos grupos. En su momento, como te decía, había muchos que tenían cargos públicos en el Estado. Bueno, había una o tenían acceso a desarrollo social. Pero mirá la incoherencia de no reconocer al Estado argentino como tal, como soberano, pero utilizar... del Estado. Recibir algo, claro. Ahora, cuando vos planteabas que evidentemente esto ya se sabe que efectivamente fueron intencionales, se ha encontrado evidencia y también se sabe hacia dónde apuntar, ¿no? ¿Qué evidencia se encontró hasta el momento, digo, cuando fueron justamente apagándose algunos fuegos, ¿no? Lamentablemente siguen ardiendo, pero... En los primeros se encontró el modus operandi, que es muy sencillo, muy precario, pero muy eficaz, que es básicamente papel higiénico con combustible y una vela que les da tiempo a irse en lugares de muy difícil acceso y días que se sabe que va a haber fuertes ráfagas de viento para que crezca rápidamente el fuego. Esto fue en los primeros que se dieron el año pasado en el Parque Nacional Los Alerces y en estos últimos de Puyén y Estancia Amancay. La Estancia Amancay directamente estaban las bombas Molotov, o sea que más evidencia de esa no hay. Y en Epuyén también había material acelerante que básicamente es combustible. Quiero que hablemos del tema de retenciones, porque usted es uno de los gobernadores más importantes de la Patagonia, que es un sector claramente agropecuario. Hay un posteo ahí que vamos a ver, que es 0%. Eliminamos ingresos brutos, impuesto inmobiliario rural y la ridícula tasa del zorro para acompañar al sector productivo ganadero. Ahí desde el gobierno de Chubut enviamos a la legislatura un proyecto de ley de emergencia que exime de ingresos brutos e impuesto inmobiliario, sector productivo ganadero, etcétera, etcétera. Y la tasa del zorro. ¿Qué es la tasa del zorro? La tasa del zorro es uno de los tantos impuestos que existen
que son coyunturales para determinar. Esto era para el manejo justamente del zorro en los campos. Que no tenía depredador, obsoleta. Sí, que ya es obsoleta, o sea, no tiene razón de ser. Nosotros hicimos un relevamiento de estas tasas para ir eliminándolas y justamente con la decisión de acompañar a un sector muy golpeado, no solamente por el atraso cambiario o variables que tienen que ver con los precios de mercado, sino porque hubo dos situaciones climáticas muy fuertes el año pasado con una baja en el stock ovino muy importante. Chubut tiene el primer stock ovino de la Argentina. ¿Ah, sí? Y además de la cuestión productiva, también hay una cuestión geopolítica. Esos campos que son tierras de frontera, necesitamos que estén ocupados, necesitamos que alguien esté en ese lugar. Por eso, la mejor forma que encontramos de acompañarlos no es subsidiando una actividad que no sea económicamente viable, sino quitarle el pie de encima a la producción y al trabajo. Es parte de nuestra identidad también la producción ovina en el sur. ¿Cómo crees que va a continuar el tema justamente de la baja de retenciones después de junio, ¿no? Recién hablábamos con Luis Miguel Echeverri y él nos planteaba la preocupación de ver que algunos no decidan tal vez o se les complique lo que es la negociación para liquidar, teniendo en cuenta que tal vez en junio las retenciones sean otras, porque se vuelvan a elevar. Otros productores decían, yo no creo realmente que se vuelva a elevar el nivel de las retenciones. Yo creo que primero es hacer futurología, pero yo creo que hay dos variables que son clave. Primero tiene que haber, el ordenamiento fiscal se tiene que sostener. Si uno no tiene superávit, no podés tener este tipo de medidas o acompañamientos, porque es como si yo digo, bueno, te eximo de este impuesto, pero me endeudo en el corto. Claro. Y genera una bola de nieve, como pasó en Chubut, que fue la provincia más endeudada de toda la Argentina en el gobierno anterior. Entonces, ese ordenamiento fiscal, si se sostiene, yo creo que cada vez pueden haber más gestos de alivio fiscal. ¿Cómo se tiene que dar? De manera ordenada y obviamente inteligente, porque el problema que tenemos nosotros no es de presión fiscal solamente. Es una matriz regresiva, distorsiva, centralista y compleja. ¿Cuántos impuestos hay que supuestamente eran transitorios y quedaron eternamente impuesto al cheque? El cheque es el emblema, sí. A mí me tocó siendo legislador. Siempre se vota la ley menos mala en vez de sentarse a hacer un consenso fiscal y ordenar de una vez por todas la matriz fiscal. A propósito de leyes, se vienen las sesiones extraordinarias. Hay 7 proyectos del gobierno, hay 5 en el que hay acuerdos, sobre todo ficha limpia, las 3, digamos, penales que son... La otra, la reforma política de quitar las PASO o suspenderla, juicio en ausencia, reincidencia y hay otro más que es ley antimafia. ¿Coincide con eso? ¿Acompaña? Mirá, si reiterancia se hubiese votado antes, Jones Walla hoy estaría preso. Claro. Son proyectos necesarios, son proyectos importantes. Ficha limpia me parece un proyecto más que necesario. Y de hecho con una vuelta de rosca también, para que no sea para cargos electivos solamente, sino también para funcionarios ejecutivos. A mí me parece que hay que sesionar en extraordinaria. También. Porque todos van, digamos, desde el vendedor, por ejemplo, en el caso de la droga, hasta el lavador de dinero, todos cumplen una misma, o tienen una relación con un mismo delito. Exactamente. Yo creo que son necesarias. Después hay temas que... ¿Pasos sí, pasos no? ¿Suspensión, mira, eliminación? Nosotros en Chubut no teníamos código electoral, trabajamos en un código electoral y lo hicimos con un debate que llevó 6 meses. Salió prácticamente por unanimidad. A mí me parece que el proyecto que más consenso podría generar es la suspensión de las PASO o un proyecto de ley que ya existe, que sostiene que en las legislativas no hay PASO y en las ejecutivas, si no hay competencia, tampoco hay PASO. Claro. Si lo único que se mira es la austeridad fiscal, el hecho de tener boleta única, que era el grueso del costo, sí, está prácticamente resuelto. Después hay otra cuestión que se estaba trabajando que tiene que ver con el derecho a los tiempos televisivos. Que los tiempos televisivos se puede considerar costo fiscal cero, pero por otro lado le das la posibilidad a cualquier argentino que quiera ser candidato a presidente a tener visibilidad. Y me extraña que lo quieran quitar siendo un gobierno que el presidente se instaló
en los medios. Bueno. Y con una campaña muy austera, porque la realidad es que se hizo una utilización de esos afiches, ¿no? Entonces, tratemos de que sea más participativo y darle la posibilidad a cualquier ciudadano de participar activamente y no restringir esas herramientas que ayudan a la democracia. ¿Cuánta casta encontró desde que está gobernando en Chubut? ¿Y cuál es la resistencia que encuentra, si es que encuentra resistencia, para bajar algunos tipos de estas tasas, aranceles y demás de los intendentes opositores? Mira, para serte totalmente sincero, tuvimos un acompañamiento muy fuerte de los intendentes. Bueno. Hemos tenido algún caso en particular que se resolvió porque la situación es muy sencilla. Nosotros del día 1 nos juntamos con todos los intendentes y empezamos con una decisión muy firme. Tuvimos que intervenir la caja previsional. Juicio político a actores de la Corte Provincial que no nos iban a dejar gobernar porque eran parte de esa casta viciada de lo peor de la política del gobierno anterior. El hecho de haber mostrado firmeza en un principio y que en Chubut hay una situación particular porque más del 70% de los intendentes son del espacio oficialista. El resto, cuando planteamos un acuerdo fiscal, un consenso fiscal para una baja progresiva de ingresos brutos, todos, absolutamente todos, lo aceptaron. Ninguno quiso quedar afuera de la posibilidad de un ordenamiento fiscal. Terminamos enero, empieza febrero, comienzan las clases y ese es uno de los temas del futuro de la Argentina y la Patagonia es clave en esto. Y queremos hablar de los días de clase. Aparece ahí un gráfico, días de clases en Chubut. En el 2019, en el 2020, de 53 a 5 en el 20, a 80 en el 21, a 100 en el 22, 120 en el 23, 180 en el 24 y prevén 122 días de clase. ¿Cómo es esto? Sí, primero, este gráfico es tremendo. Los problemas que había tenido Chubut en términos de poder tener todos los días de clases es una locura. Algunos... en Santa Cruz ni hablar, ¿no? Estamos hablando de Chubut ahora, pero hay una crisis que fue en toda la Argentina que tiene que ver con la pandemia. El problema en Chubut no fue la pandemia. El problema en Chubut fue la demagogia en un contexto electoral, estoy hablando 2018, un año antes, 2017-2018, se prometió un acuerdo paritario que era imposible de cumplir. Eso generó una catarata de conflictividad gremial donde no hubo prácticamente... Los chicos, como vemos acá, apenas tuvieron en el transcurso de 6 años, 1 año y medio de ciclo lectivo. O sea, se comprometió a una generación de chubutenses. Lo que decidimos hacer desde el día 1 es una ley de profesionalidad docente que establece algo que es muy básico, es sentido común, no es nada sofisticado. El docente que se capacita cobra un plus. El docente que va a trabajar y tiene presencialidad perfecta cobra el 15% más sobre el básico. Pero el docente que no va a trabajar no cobra. Claro. Es como en cualquier trabajo y la verdad que tuvimos prácticamente 0 días de paro. Ahora, como gobernador, en este escenario nacional y en un año político, opinión sobre la interna, ahora parece que se hizo más dura entre Milei y Macri, ¿no? Por el tema Paso especialmente. Mira, yo estuve con Mauricio Macri hace poco y yo creo que lo que hay que hacer es primero desdramatizar la posibilidad de no llegar a un acuerdo. ¿Por qué digo esto? El gobierno pudo avanzar en leyes que eran determinantes para el éxito del gobierno, por ejemplo, para consolidar la macroeconomía. El acompañamiento estuvo, sin ser parte del mismo gobierno. Si no hay un acuerdo legislativo, si no hay una agenda legislativa común, no tiene ningún tipo de sentido amontonarse para porotear en el Congreso y después votar distinto. Cuando el presidente Milei dice o vamos juntos o no vamos juntos, yo estoy totalmente de acuerdo, porque es coherencia. O sea, juntos en todos lados o separados en todos lados. Sí, a mí en lo personal, yo no coincido con todo en el gobierno. Yo me he peleado muy fuerte cuando se comprometieron los intereses de mi provincia y acompañé también y abracé modificaciones muy importantes en la ley bases. Fuimos la primera provincia en adherir al sistema acusatorio, al RIGI, pero
lo que no podemos pretender es ser héroes si acompañamos todo, traidores a la patria si no acompañamos nada. O sea, es una locura esto de constantemente plantear una dicotomía, un River Boca. La democracia, gracias a Dios, permite acompañar y disentir. ¿Le gustó el discurso de Javier Milei en Davos? Yo creo que es parte de una batalla cultural que él lo dijo desde el día 1 y no tiene por qué sorprender. Vos me preguntás a mí, ¿es prioritario para la Argentina? Bajo ningún punto de vista. Lo de la cultura woke, por ejemplo. A ver, yo nunca estuve de acuerdo con que el kirchnerismo haga un revisionismo dialéctico de hablar con y todas esas cosas. Me parece una pavada, sinceramente. Pero si empezamos con un revisionismo del otro lado, por ejemplo, con un fetiche setentista, otra vez a discutir el pasado, me parece también una pavada. Hace poco veía, de los dos lados, pues yo veía a chicos de la Cámpora con cánticos setentistas que no tienen nada que ver con la realidad de hoy y ni siquiera estudiaron lo que tienen que estudiar. Y por otro lado, militantes de la juventud del gobierno en un falcón verde haciendo pintada. O sea, la verdad que esos chicos hay que mandarlo, pegarle un boleo y mandarlos de vuelta a estudiar. Esas cosas están mal. Claro. Tenemos un país que por primera vez en mucho tiempo podemos ganar una discusión preideológica que es económica, bajar la inflación. No generemos... Bueno, pero el gobierno dice que quiere dar la batalla cultural, no le quiere dejarlo esto al kirchnerismo. Claro, el gobierno entiende que la única forma de combatir al kirchnerismo no solo es con una buena administración económica, en seguridad o política, sino desde lo cultural. A mí el debate me parece bárbaro, me encanta. Incluso el debate con vehemencia, yo no le tengo miedo a ese debate. Ahora... Lo que decís es que no es prioritario esto. Yo creo que venís metiendo goles, A veces haces una de más y te desvías del eje, de lo importante y te terminás peleando por pavada. Eso sería una lástima, porque hoy yo creo que hay una oportunidad bisagra para la Argentina de tener un crecimiento exponencial. Tenemos Vaca Muerta en menos de 2 años va a exportar más que toda la pampa húmeda. Claro. Tenemos la oportunidad del hidrógeno verde. Tenemos muchas variables que van a ser favorables. Correcto. ¿Qué gana la Argentina? ¿Qué gana la Argentina volviendo a discutir el pasado, volviendo a poner los 70 sobre la mesa, volviendo a abrir heridas que a mí me pasó en el Congreso? En el Congreso habían proyectos de ley del kirchnerismo y de nuestra bancada que eran muy parecidos. Y uno escuchaba los debates y se discutía todo menos los proyectos. Cada uno escucha la radio que le dice que tiene la razón, el canal que le dice que tiene la razón, y hay 2 Argentinas distintas, 2 congresos distintos y no hay una política de Estado a mediano y largo plazo que sirva. Miremos para adelante, enseñémosle programación a los chicos, ordenemos la macroeconomía. Y dejemos de pelearnos por pavada en Twitter. ¿no? Gracias, gobernador, por la visita. No, por favor, gracias a usted. Nos vamos a Mar del Plata, allí está Agustina Maya. Me parece que está en este after.